Sabemos que nuestro estilo de vida contribuye muchísimo a generar emisiones de gases de efecto invernadero y que esto a su vez contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Ya hemos estado hablando en este canal muchísimo sobre el Acuerdo de París, sobre la Agenda 2030, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas esas decisiones que se quieren hacer para mitigar. Sin embargo, sabemos cuáles son los sectores que más contribuyen a generar emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, en este video te voy a decir los 5 sectores que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Quédate. Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre los 5 sectores más contaminantes en el mundo. Esta primera gráfica en la que les muestro justamente los porcentajes de los 5 sectores que más contribuyen a emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2. Podemos empezar con que es el sector energético con un 27%, el sector de manufactura e industria, en la cual estoy agrupando básicamente en el mismo, que es el 31%, es agricultura y ganadería con 19%, el transporte con 16% y sistemas de refrigeración de aire acondicionado con un 7%. Estos porcentajes están basados en una aproximación de estimar que al año emitimos cerca de 51 millones de toneladas de CO2 y solamente se considera ahorita CO2, pero como hemos visto y como se verá, hay otros gases de efecto invernadero que igual contribuyen a este calentamiento global y que también son muy perjudiciales. Pero hablar de 51 millones de toneladas podemos ver que es una cantidad enorme de emisiones. Usando un poco cada uno de los sectores que ya hemos comentado, que son los que más inciden en estas emisiones, empezando con el sector energético, les voy a contar de forma muy breve porque me gustaría esto profundizarlo después en videos específicos, pero vamos a ver que del 51 millones, el sector energético, el 27% equivale aproximadamente a 13.77 toneladas al año. Obviamente es una cantidad enorme. Recordemos que el sector energético, una de sus principales funciones es generar energía eléctrica. Y para generarla existen plantas que después les comentaré. Casi el 80% de la producción de energía eléctrica proviene de plantas que utilizan combustibles fósiles, tales como el petróleo, el gas natural, el combustóleo, el diésel, etc. Esta quema de combustibles son las que inciden en que hay mucha cantidad de emisiones. Igual la industria petrolera, para poder hacer los procesos de refinación, requieren de muchos recursos, agua, y también inciden mucho en emisiones. Esto es importante recalcarlo porque por eso se habla de la transición energética y por eso se habla de energías renovables. Estas fuentes son no renovables, pero eso lo hablaremos después. El siguiente sector es el de manufactura e industria, que como sabemos y como hemos comentado, todo lo que consumimos, todo lo que requerimos, requiere de ser producido. Y esta industria es igual de las que más incide. De hecho, es la que más incide en emisiones de gases, en el CO2, que es el 31%, es el que más, y equivale aproximadamente a 15.8 toneladas al año. Además, sabemos que esto está pegado con el sector energético porque se requiere energía para poder producir, para poder hacer que esta máquina funcione se requiere energía. Entonces, generalmente estas dos van muy ligados. Por eso se habla de eficientar procesos, de diseño, de mejorar mucho de las cosas que tenemos y de reutilizar los productos y no consumir masivamente cosas que ya no necesitamos porque incide en esto. El tercero es el sector de agricultura y ganadería, el cual equivale al 19% y aproximadamente de los 51 millones es 9.69 toneladas al año, y es producir los alimentos que consumimos, tanto a nivel vegetales, la industria ganadera principalmente, debido a que producen grandes cantidades de metano. Además, para poder alimentarlos se requiere de plantíos
de grandes extensiones de tierra que igual pueden afectarla, pueden hacer que haya desertificación. Igual como el mercado demanda cierto tipo de productos, principalmente con el maíz, el trigo, la soya, el arroz, el algodón, se empieza a crear monocultivos, que eso afecta totalmente y terriblemente a la biodiversidad y a la forma natural en cómo se debería de estar produciendo las cosas. Entonces en esto también incide. El cuarto sector es el sector transporte, que igual es súper importante, tiene un 18%, igual está muy pegado con el sector energético porque requiere de combustibles para poder funcionar. Uno de los grandes inventos que tuvo el hombre, como sabemos, es la máquina de combustión interna. Sin embargo, estamos incidiendo en enormes cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero que equivalen. Esto nos refiere a distribuir los productos para el consumo y nuestro transporte. Distribuir los productos, todo lo que consumimos, generalmente ya si estás en una ciudad, para que esté en un supermercado, se requirió de transporte, y entre más lejos esté ese producto, se requirió de mayor cantidad. La turbocina es igual altamente contaminante si viajas mucho. El tráfico en las ciudades afecta terriblemente a la calidad del aire y, por ejemplo, el metro ocupa grandes cantidades de energía que igual incide en el sector energético. Finalmente, el último, que tiene una menor cantidad, pero que igual tiene un impacto importantísimo, son los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que equivale a 3.57 toneladas al año. Y esto es importante porque no solamente es hablar de los refrigeradores de nuestra casa, sino que estos sistemas de refrigeración se ocupan en muchas industrias, como la alimentación a nivel industrial, para los medicamentos, para los hospitales, de las vacunas. Mucho de lo que se habla de las vacunas, el transporte, se requiere grandes cantidades de energía para poder tener sistemas de refrigeración, y estos sustancias que se utilizan son altamente contaminantes. También se utilizan para todos los servidores, para poder tener internet, para poder tener redes sociales, para poder tener muchísimas cosas que tenemos. Se utilizan grandes cantidades de edificios completos de servidores que se requieren sistemas de refrigeración, porque si no, pues como son sistemas que están trabajando todo el tiempo, se pueden calentar y pueden provocar accidentes o incluso que se caiga todo el internet, o que se caiga Facebook, o que se caigan cosas así, y requieren de estos sistemas. Igual los sistemas de aire acondicionados, pues son sistemas que nos han ayudado a mitigar muchos de los efectos y adaptarnos a la forma, a muchos distintos hábitats que antes era imposible o muy complicado vivir. Sin embargo, estos también inciden en grandes cantidades de consumo de energía y de sustancias que contribuyen a emisiones. Como ya vimos, estos 5 sectores son importantísimos para poder incidir en nuestro estilo de vida. Se habla que entre todos es el ciclo de producción, la forma en cómo nosotros cubrimos nuestras necesidades. Sin embargo, esto no es al azar de por qué estamos emitiendo tantos gases de efecto invernadero y tanto CO2 al ambiente. Y en parte es porque en este mundo vivimos cerca de más de 7,000 millones de personas. Por eso es tan importante hablar de las acciones que hagan todas las personas y que seamos conscientes de cada una de las acciones que tomemos, debido a que nuestro estilo de vida, de forma directa o indirecta. Por eso les promuevo a que reflexionemos y nos demos cuenta toda la cantidad de actividades que inciden en esto, y empezar a ser más consciente en cómo consumimos, en cómo nos transportamos, en cómo ocupamos nuestra energía, etc. Me ayudó a poder hacer este video el libro que leí, que se llama How to Avoid a Climate Disaster, de Bill Gates. Lo acaba de sacar en este 2021, soluciones para poder contribuir al cambio climático. Se los recomiendo mucho. Es un libro que es muy ameno, que te enseña de muchas cosas de forma muy sencilla, abarca muchos problemas que existen y ayuda a que podamos mejorar la conciencia que tenemos. Además, es un hombre que documenta las cosas de una forma muy interesante y la verdad es que se los recomiendo. No olvides suscribirte al canal.
Y bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por seguir viendo esta serie de videos en el que estamos hablando de cosas muy importantes como conocer y entender un poco más en qué incide estos efectos del cambio climático y crear conciencia para poder accionar con más entusiasmo. No olviden dejarme sus comentarios, saber qué es lo que piensan. Estos 5 sectores son los que más contribuyen, pero por supuesto que hay otros sectores que también lo hacen. Incluso cuéntenme cuáles son las actividades que ustedes consideran que están incluidas en esto y que ustedes reconocen que inciden en este tipo de actividades, en este tipo de misiones. ¿Qué acciones ustedes quieren hacer? Si leyeron el libro. Ya saben que amo realmente saber qué es lo que piensan y si les ayudó o no les ayudó este video. Gracias por todo y nos vemos a la próxima. Bye.